o o por Facebook, y ya nosotros los organizamos, si acaso no conocen como a nadie del grupo o algo así. Déjame pongo la presentación. Ya casi tenemos, ya todas las calificaciones salieron muy bien del examen. Perdón, no sé por qué me está abriendo como ventanas que no tienen que ver. ¿Qué pasa? Pero sí, en general salieron muy bien, chicos. Entonces, sí. Por cierto, en el examen, perdón, es que lo tenía aquí anotado, déjenme entrar a sus compañeros. En el examen, una persona que justamente le dije en ese momento que no tenía nombre su examen, sino que puso el nombre del salón. ¿Me podría, por favor, mandar su nombre completo en chat privado, por favor, para que lo anote? Nada más era una persona a la que le pasó esto, que por cierto salió bien. Bueno, Wendy, María de la Luz, Juan Antonio, Shanat, Alejandra, Jocelyn, Sofía, salieron muy bien. Felicidades. Entonces, a ver, gracias, ya tengo el nombre. No sé cómo lo anoto rápido. Sí, exacto. El equipo debe ser de 5 personas. Si hacemos menos equipos más chiquitos, tendremos que hacer más equipos y no nos da tiempo. El, este, el, este grupo es muy grande, entonces eso nos da una complicación encima de que para que puedan ser evaluados todos por presentación, pues necesitamos una hora por equipo, y si son más personas, pues hay más equipos. Entonces ese es el problema. Los equipos son cuestión de departamento, chicos. Casi todos los doctores lo hacen así. Los que no somos tiempo completo no podemos cambiar ese tipo de evaluaciones que están establecidas por claustro. Entonces sí, porfa, de 5 personas, y qué bueno que no duermen por estudiar, así debe ser. Bueno, no debería de ser, pero así es. Sí. Acostúmense, porque tampoco cuando se titulan van a poder dormir ya nunca. Y cuando pueden dormir, el estrés de todos modos no los deja. Listo, chicos, ¿ven mi presentación? Sí, doctora, sí se ve. Listo, entonces, espero que se acuerden del semestre pasado. No sé con quién llevaron ninguno, pero hay algunos muy buenos y otros malones que pueden ser buenos, pero ahorita vamos a repasar muy por encimita lo que es la respuesta inmune,
Porque en realidad la parte importante de esto es solamente la respuesta específica hacia los virus y cómo es que los virus evaden la respuesta. Un dios Salim. Yo no sé por qué le dicen Dios. No lo sé. Yo no llevé con él. Pero, ok, creo que es bueno. Salim, pero no sé por qué le dicen Dios. O sea, tengo una idea, pero no sé. No sabría. Bueno, entonces, nada más repasando muy rápido, recordemos que cuando estamos hablando de inmunidad lo dividimos para cuestiones de estudio en dos campos, la inmunidad innata, que recuerden que es rápida y no específica, y la inmunidad adaptativa, que es lenta y es específica. Y vamos a tener efectores en ambos rubros. Y también un par de células que podrían considerarse efectoras tanto de la inmunidad adaptativa como de la inmunidad innata, que son las natural killers y las T cells, bueno, las células T, perdón. Entonces, recordamos lo que hacen todas estas celulitas, los macrófagos, las natural killer, células dendríticas, los eosinófilos, neutrófilos y basófilos ahorita no van a ser tan protagonistas, pero recordemos, bueno, los macrófagos van a fagocitar, las natural killers buscan otras células, por eso es el nombre de killer, porque provocan la muerte de otras células, o sea, la muerte celular. Las células B no son tan importantes en sí, sino por lo que producen, ¿no? Como células plasmáticas a los anticuerpos. Y también vamos a tener muchas células que son más bien reguladoras, ¿ok? Como las células helper y bueno, también tenemos otras células asesinas, que serán las citotóxicas. Aquí tenemos otro cuadrito que lo divide. Entonces, además de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, también tenemos a la inmunidad humoral y celular. ¿De qué depende esto? Del blanco que tengan. Entonces, cuando estamos hablando de inmunidad humoral, estamos hablando de la inmunidad principal en contra de microorganismos que son extracelulares. Ahora, recuerden que los virus son organismos que tienen actividad biológica intracelular, pero que pues obviamente tienen una fase extracelular también, aunque no estén llevando a cabo ningún tipo de actividad afuera de las células. Entonces, los virus pues van a tener estos dos aspectos. En el estado de microorganismo extracelular, obviamente la inmunidad humoral podría controlar una infección hasta cierto punto. Recordemos que los linfocitos que responden a esto pues van a ser los linfocitos C por los efectores que son los anticuerpos secretados, que van a neutralizar a los virus. ¿Cómo los neutralizan? Pues formando un ligando con los epítopos de superficie de los virus. Ahora, esto, pues obviamente neutralizaría los virus antes de que infecten a una nueva célula y controlaría de cierta manera la dispersión de la infección. Por otro lado, tendríamos a la inmunidad celular. Esta es la inmunidad principal que controla las infecciones virales. ¿Por qué? Porque justamente cuando están en un aspecto intracelular es cuando ya los virus llevan a cabo su actividad biológica. Entonces, esta forma de inmunidad es la principal. Ahora, para la inmunidad celular, pues obviamente tendríamos este aspecto intracelular. También se incluyen a los microorganismos que son fagocitados por un macrófago, porque técnicamente pues son intracelulares, ¿no? Pero esto incluiría a los virus durante su ciclo de replicación. Los linfocitos principales serían los linfocitos T cooperadores o helpers o ayudantes y los citotóxicos. ¿Y cómo lo hacen? Pues matando a las células. Entonces, lo que pasa aquí con la inmunidad celular
el nombre es porque justamente ataca a las células, va a controlar a las células que están afectadas o comprometidas de alguna manera. Recuerden que la inmunidad celular no es exclusiva contra virus, también puede ser por daño celular, pero pues bueno, nosotros nos estamos centrando en infecciones virales. Entonces, pueden participar induciendo la fagocitosis y la apoptosis. Entonces, esto eliminaría tanto al virus como a la célula que está siendo infectada. Por eso decimos que las células pues no van a sobrevivir a una infección viral. O las mata el virus o las va a matar el sistema inmune, pero alguien las va a matar. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, ese fue un pequeño recuerdo. Ahora, una vez que los virus infectan la célula, ¿cómo va a responder la célula? ¿Cómo se da cuenta que está siendo infectada y cómo puede activar sus formas de respuesta? Las células, recuerdan que pues tienen un sinnúmero de receptores internos, no nada más los receptores pues que nos ponen en los dibujitos que están afuera de la célula detectando todo lo que pasa en el medio extracelular, sino que también hay receptores internos, tanto en citoplasma como en las membranas que forman a los endosomas. ¿Sí? Recuerden que los endosomas es justamente como entra la mayoría de los virus por endocitosis. Entonces, incluso ahí ya se puede comenzar a mandar la señal de que hay algo extraño. Ahora, hay muchos tipos de receptores, no es necesario que se los aprendan porque primero ya se los deberían saber y segundo, pues no es el punto de la clase, ¿no? Es nada más que comprendamos cómo funcionan y que recordemos que estas cosas existen. Ahora, les remarco aquí los ligandos que tienen justamente estos receptores intracelulares para que se den cuenta todas las formas que tienen las células para darse cuenta de que hay virus, que hay una infección viral, porque si se dan cuenta, todas estas cosas son exclusivas de virus. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos aquí? RNA de doble cadena, RNA de cadena simple, pero añadido con un fosfato. También hay receptores que responden exclusivamente a proteínas virales, o sea, han evolucionado ya para que solamente las células tengan un receptor que manda la señal de alarma exclusiva para virus, ¿no? Ay. De nuevo, RNA de doble cadena, RNA de cadena sencilla, DNA de doble cadena, pero que sea no metilado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Hay muchos receptores exclusivos para mandar señales de alarma para virus. O sea, es algo que está muy, muy, muy desarrollado en las células. O sea, las células no están indefensas. Y aún así, los virus encuentran formas de saltarse todo esto y eh, de llevar a cabo un ciclo de replicación exitoso. Y también, ¿qué es lo que... Ay, ¿qué pasa? Me puso como... No sé qué pasó. Me puso como un anuncio. No sé si lo vieron. Bueno. Y luego, ¿cuáles son este tipo de señales que ven sobre todo? Ven que se repite mucho el RNA. Eso es porque el RNA y sobre todo el RNA de doble cadena o el RNA que estructuralmente es diferente a nuestras RNAs mensajeros. Por ejemplo, pues que sean metilado, por ejemplo, que no tenga la famosa CAP o caperuza, que le ponen así en español. Esas son los principales señales de alarma o las principales banderas de una infección viral intracelular. Eso viene en el examen. Entonces, RNA de doble cadena es la principal señal de una infección viral. Por eso hay tantos receptores que simplemente son para detectar. Doctora, ¿podría repetir esa última parte, por favor? El RNA de doble cadena es una de las principales señales que desencadena la respuesta antiviral dentro de una célula. Es una de las principales señales de que hay una infección viral. ¿Por qué? Porque nuestras células jamás van a tener RNA de doble cadena. Esto ya se los habíamos mencionado en clases anteriores. Entonces,
Cuando ve la célula que hay un RNA de doble cadena, ya no le piensa más. Obviamente es algo viral, porque no hay nada más que podría contenerlo. ¿Sí? No hay forma de que en tu célula tú tuvieras estos, a menos que fueras infectado por un virus. Gracias. ¿Ok? Y pues bueno, justamente aquí tenemos lo que les está diciendo, lo mismo. Tenemos receptores extracelulares y tenemos las señales, el RNA de doble cadena que puede estar en forma dentro del citoplasma o dentro de los endosomas. Ajá. Tenemos el RNA de doble cadena, pero también tenemos RNAs de cadenas sencillas o micro RNAs que tienen estructuras modificadas o diferentes a las que tendríamos en nuestras células. Y cada una de estas tiene receptores que van a estar constantemente buscándolos y tratando de detectarlos. Todos los endosomas contienen estos receptores. Ajá. Incluso cuando no es un virus, pues el que está siendo introducido a la célula, ¿no? Siempre están aquí como parte de la defensa innata de una célula, ¿no? ¿Y qué pasa una vez que estos se activan y que fueron un ligando y dicen, oigan, aquí esto es algo extraño que he esperado toda mi vida y nada más para eso existo? Mandan a mensajeros secundarios que desencadenan señalizaciones internas de la célula, que no se asusten, no se los tienen que aprender, ¿no? Eso ya es más bien un nivel de maestría, no espero que ustedes se los aprendan, nada más un par de mensajeros, que los vamos a ver más adelante, pero es sobre todo la PKR. Pero bueno, estas señalizaciones obviamente mandan, pero fíjense a dónde llegan. Todos llegan al núcleo. ¿Por qué? Porque en el núcleo es donde está la información para desencadenar la producción de citoquinas proinflamatorias y también proapoptóticas. Y también de estas muy importantes, de los interferones, sobre todo los interferones alfa. A ver, Wendy, si quieres ahorita me regreso. ¿Va? A esa. Nada más recuérdame al final, por favor. Ok, entonces, ¿qué desencadena todas estas señalizaciones? La respuesta principal para todas las células va a ser apoptosis. Ahora, la apoptosis también la vimos como una forma de muerte celular que también puede ser provocada por los virus. La clave es cuándo ocurre la apoptosis. Es una apoptosis temprana, antes de que los virus puedan terminar su ciclo de replicación, no se van a poder producir nuevos virus porque se les cierra la fábrica antes. Generalmente, la apoptosis provocada por virus va a ocurrir mucho más, avanzado, digamos, creo que la palabra adelante se puede interpretar mal. Un segundo. Ya, es que se estaban persiguiendo mis gatitos. Cuando está mucho más avanzado el ciclo de replicación. Entonces ya en este punto se acumularon ya partículas virales de progenie dentro de la célula y si ocurre la apoptosis, más bien estos podrían verse liberados o fagocitados por otras células a las cuales podrían entonces infectar, ¿no? Eso es algo súper padre. Pero cuando ocurre en fases tempranas de la célula, esto evitaría la propagación, la producción de nuevos viriones y la propagación a las células vecinas. Entonces, la apoptosis es la primer señal de defensa innata del cuerpo, ¿no? O sea, matar esta célula que está infectada, que se suicide y listo, ahí se acabó el problema, ¿no? Otra forma de control para las células, pues sería el efecto de las células natural killers. Ahora, ¿cómo se activan las natural killers? Justamente por estas moléculas de aquí, que son los interferones. Entonces, cuando esta célula detecta que está siendo infectada, manda señales que ahorita vamos a ver y genera varias señales, entre ellas las señales que activan y llaman la atención de las natural killers, ¿no? Para decirles, oye, aquí hay algo, ven rápido. Van las natural killers a esta zona donde están las células que podrían estar infectadas
están en su forma activa, principalmente interferón, pero también el factor de necrosis tumoral y algunas interleucinas, que tampoco se tienen que aprender, o sea, Carmen, a menos que se las diga, son cuestiones más avanzadas. ¿Y qué van a hacer las natural killers? Van a tener dos formas de control, los receptores inhibidores y los activadores. Van a formar los ligandos hacia la célula que están analizando si dejan vivir o tienen que hacer morir. ¿Y cuáles son las moléculas? ¿Recuerdan a las moléculas de mayores histocompatibilidad? Espero que las recuerden. Sí. Pero sí, que bueno, básicamente lo que hacen las moléculas es darle un pequeño vistazo a lo que se está produciendo al interior de la célula. Si las cosas que se están introduciendo dentro de la célula y produciendo son fisiológicas, son propias de la célula NK no va a responder. Si por el contrario no las considera como propias, la célula va a activarse y va a provocar la muerte celular por medio de la liberación de perforinas y granzinas. Estas son enzimas que van a atacar a la célula y van a provocar pues la muerte celular. Aquí está un poquito mejor explicado cómo es que provocan la muerte de las células, aunque creo que esto ya lo vieron y deben recordarlo muy bien. Las células NK entonces forman ambos ligandos y si estos ligandos son activadores, van a liberar enzimas citotóxicas que forman daño en la membrana celular de la célula diana y van a provocar su muerte, la muerte de la célula diana. Entonces, perdón, esto va a provocar que igual se detenga el ciclo viral, perdón, los restos de la célula van a ser fagocitados eventualmente y se detendría la dispersión de la infección en las células. Ahora, habíamos hablado de quienes activan o de quienes llaman a quimiotaxis a estas células efectoras, a las natural killers. Y por cierto, nada más les hago énfasis, las natural killers, recuerden que son parte de la respuesta innata, ¿ok? Aquí están. ¿Por qué? Porque no están buscando ningún epítopo específico y van de célula a célula cuando reciben la señal de interferón o de interleucinas para activarse, pero no están buscando un epítopo viral en específico, ¿ok? Igual los interferones van a responder a estas respuestas de manera general. Ahorita vamos a ver cuál es la respuesta con la respuesta adaptativa, ¿ok? Entonces, ahorita nada más estamos viendo cuestiones de respuesta innata. Entonces, estas células son inducidas y activadas principalmente por interferones, entre otras interleucinas, pero también van a su vez a generar interferón. Entonces, ¿qué hace este famoso interferón? Es una de las principales respuestas a infección. Y sé que ustedes ya vieron en Inmuno diferentes tipos de interferones, pero ahorita nosotros nada más nos centramos en el tipo 1, porque el tipo 1 es el que principalmente se genera como respuesta a infecciones virales. ¿Okay? Y en eso nos estamos centrando. Entonces, a pesar de que ya sé que hay varios y que ustedes saben, ahorita lo que yo les estoy diciendo más que nada se refiere al interferón de tipo 1. Los interferones de tipo 1 son el alfa y el beta. Ahora, los interferones son de muy rápida acción, comienzan a horas después de que la célula fue infectada, eso significa PI, post-infección. Posteriormente se van reduciendo
Los interferones, de hecho, son la causa por la que nos dicen que a veces nos sentimos tan mal en las primeras horas posinfección, justamente que te sientes cansado, con dolor. Es efecto del interferón. ¿Y qué van a hacer? Hacen que las células aumenten la expresión de justamente su complejo mayor de histocompatibilidad y también activan a las células NK. Pero hacen otra cosa que también es muy importante y es que provocan que la célula inhiba la síntesis de proteínas. Aquí puse inhibición de síntesis de proteínas virales, pero en realidad es de todas las proteínas. Vamos a ver entonces cómo actúan del lado derecho que está. Entonces nosotros tenemos aquí en este inicio, me pongo mi cosito para dibujar. Entonces aquí esto nos dice, aquí hay un virus, bueno, ese es el dibujo muy abstracto, pero aquí hay una célula que está siendo infectada, hay una infección. Por aquí del otro lado, en esta parte, hay otra célula infectada y aquí nos pone que esta célula infectada, al darse cuenta que está siendo infectada y al ser activados sus receptores internos, comienza a producir y a secretar interferón de tipo 1. ¿Para qué está mandando esta señal? Para sus células vecinas, no es para ella. Es para las células que tiene a proximidad. Las células vecinas entonces van a comenzar a recibir esta señal y esta señal hace que ellas, estas células que no han sido infectadas, son las células que nada más están recibiendo la señal, el chisme, activan genes para comenzar a sintetizar algo que se llama PKR y la 2,5 oligoadenilato sintetasa. ¿Qué es la PKR? La PKR es una enzima, de hecho las dos son enzimas, son proteínas que se van a ir acumulando dentro de la célula. La función de estas enzimas es, por un lado, actuar como mensajeros secundarios dentro de la célula para desencadenar diversas cadenas que por un lado van a ser proapoptóticas y también por otro lado van a detener por diferentes vías que tampoco es necesario que se aprendan, pero sí que hacen, es que detienen la síntesis de proteínas, de todas las proteínas. La célula va a caer en un estado donde ya no va a estar produciendo nada. Ahora, hasta este punto, no sé qué me pasa, que de repente pierdo como mi mouse. Ahora, en este punto esta célula no ha sido infectada. Solamente está activando los genes para la síntesis de estos dos mensajeros secundarios. Ahora, en el interior de la célula, estas proteínas antivirales se van a acumular, pero nada más se mantienen ahí, ¿sí? Están en una forma inactiva. Una vez que el virus infecta a esta célula, que como estaba a proximidad de esta, pues era cuestión de tiempo de que le llegara un virus también a ella, pero esta ya había estado preparada, ya contenía tanto a la PKR como a la 2,5 oligoadenilato sintetasa en su interior. Una vez que esta célula detecta a quién, a el RNA de doble cadena, esto desencadena la activación de la PKR y de la 2,5 oligoadenilato sintetasa, que ya estaban aquí acumuladas. Entonces ya lo único que tienen que hacer es activarse. Y una vez que se activan, ¿qué pasa? La PKR va a activar la vía de las caspasas y va a inducir apoptosis. Y ambas, tanto la PKR como la 2,5 oligoadenilato sintetasa, van a inhibir a la síntesis proteica. Así es, Angélica. Entonces, la PKR y también la 2,5 OAS, inhibe la síntesis de proteínas. ¿De qué le sirve esto a la célula?
A la célula en realidad no le sirve para nada, de hecho la va a matar, se va a morir. Pero ¿de qué sirve? Que al inhibir cualquier síntesis de proteínas, también inhibes la síntesis pues, de las proteínas virales. Entonces evitas que se estén formando viriones de progenie en lo que la célula entra en apoptosis. Entonces es como meter el freno de mano, así de aquí se para todo y en lo que hacemos limpieza y cerramos fábrica, se deja de producir todo. Y entonces esto evita que se propague la infección. ¿Por qué? Porque al menos esta célula ya no va a producir nada. Sí, así es. Entonces la PKR induce la vía de las caspasas. De hecho, lo tengo un poquito más adelante igual. O sea, vamos a regresar a la PKR. Pues muevo tantito. Me dejan ver. Entonces, estos son las dos enzimas de las que les estoy hablando. La proteína quinasa R o proteína quinasa R, pueden verlo con distintas, escrito de diferentes maneras. Responde principalmente a RNA de doble cadena. O sea, eso así la desencadena rapidísimo, digamos que es su principal efector. También puede responder a otro tipo de estímulos. Va a interrumpir la síntesis proteica y la apoptosis. Y la 2,5-oligodenilatosintetasa sintetasa va a actuar activando una enzima que es la RNLasa L, que lo que hace es destruir RNA y degrada los RNAs, pero tanto el viral como también el mensajero celular. Entonces va a interrumpir cualquier tipo de señalización que eventualmente llega a formar la proteína, ¿no? Entonces se para desde este nivel. Aquí abajo igual está cómo funciona, entonces repasamos. La estimulación por interferón estimula la expresión de la 2,5 sintetasa y la PKR. Una vez que la célula es infectada, entonces estas pasan a su forma activa, tanto la PKR como la sintetasa. La sintetasa entonces va a actuar sobre su diana, que son los RNAs, y va a degradar cualquier RNA con el que se encuentre. Ajá. Tanto el celular como el viral. Si tú paras y degradas el RNA mensajero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con la síntesis de proteína? Pues se interrumpe porque no está recibiendo ningún tipo de señal que pueda leer. Entonces, los ribosomas no van a tener esta información, no van a producir proteínas, se está constantemente degradando cualquier RNA, entonces nunca les llega la señal y listo. La replicación viral va a estar bloqueada porque no se están produciendo las proteínas virales. Por otro lado, la PKR, cuando ya esté en su forma activa, va a interaccionar con el factor celular EIF2-alfa. Esta, dentro de la célula, ya habíamos mencionado a este factor. Recuerden que este factor actúa sobre el ciclo celular. Sí, ya lo habíamos visto antes. Entonces, mientras está en su forma inactiva, está añadido a un fosfato. Lo que hace la PKR es que lo va a mantener de esta manera y de esta manera inhibe la inhibición de síntesis celular. Ahora, no se centren tanto en esto que hay aquí al lado, entiendo que es confuso. Esto solamente, o sea, nada más lo que está en esta parte es lo que actúa la PKR, como ocurriría normalmente. Lo que tenemos al lado es un ejemplo de justamente cómo los virus evaden esta respuesta.
Ahora, aquí en este cuadrito lo que nos ponen es cómo actúa el herpes simple tipo 1. El herpes simple tipo 1 tiene a esta proteína, obviamente esto es nada más un ejemplo, no se lo tienen que aprender, es nada más como comentárselo para que vayan viendo cómo es que los virus evaden todo esto. Contiene esta proteína cuyo función exclusiva es quitar este fosfato y convertir a este factor, IF2 alfa, a su forma activa y entonces volver a activar la síntesis proteica y de cierta manera evadir a la PKR. Entonces, obviamente los virus pues tienen diferentes formas de evadir a esta respuesta con interferón. De todos modos funciona, pero algunos virus pueden sobrepasarla y evitar hasta cierto punto que se active, al menos ganar tiempo. Ahora, de nuevo, recuerden, hay diferentes tipos de interleucinas que pueden activar la respuesta antiviral, pero la principal van a ser los interferones de tipo 1. Aquí los tenemos. Okay. Ahora déjenme les pongo otra cosa. No sé por qué no está ahí. Está faltando. Está faltando una diapositiva. ¿Dónde está mi diapositiva? Doctora, Dime. una pregunta. Bueno, es que recuerdo que en Inmuno nos habían hablado que había algunos virus que secretan toxinas justamente para evitar la apoptosis. ¿Eso también entraría en la parte de que inhiben o evitan al PKR y también a la 25OA? ¿Esas Eh, toxinas? no son realmente toxinas. Bueno, lo que pasa es que la palabra toxina luego se utiliza de manera general Ujú. y lo utilizan como una palabra que para hacer cualquier tipo de compuesto, ahora sí, que tenga un efecto tóxico, entre comillas. Entonces, digo, es un término que utilizan como de manera muy laxa. Se podría decir que son tóxicos porque son como un factor de virulencia, pero en sí, o sea, si nada más inyectas esta proteína, no sé, en algún animal, la proteína no va a tener un efecto de toxicidad en el animal. Entonces, técnicamente no serían toxinas, pero sí son factores de virulencia. Ah, ok. Hay virus que sí contienen proteínas que sí tienen un efecto que si tú lo pusieras solo, sí actúa como una especie de toxina en el animal, como los rotavirus. Pero, por ejemplo, esta toxina lo que hace es que hace que las células pierdan más líquido. Entonces, por eso es una virotoxina, porque incluso nada más eh, sin que esté añadida al resto de la partícula viral, solamente esta proteína ya provoca una deshidratación por diarrea porque cambia la permeabilidad de las células del intestino. Ajá. Entonces, eso sería más bien la definición de una toxina, no tanto eh, como por forma de evasión del sistema inmune. Ahora, lo que pasa es que yo tenía aquí otro esquemita, pero lo tengo extraviado. No sé por qué. Gracias, doctora. Dame un segundo, no me he olvidado de ustedes. Es que estoy buscando esta. Ahorita ya se las tuve que mover para acá. ¿Ven mi pantalla, chicos? Aún no, doctora. ¿Ahora sí? Ya. Ok, justamente entonces, esto es lo que hace la famosa PKR, ¿no?
Aquí no está la sintetasa, pero bueno. Tanto citoquinas, ¿qué citoquinas serían? Justamente los interferones. También interleucina 4, también factor de tumor, pero principalmente el interferón. También el estrés celular. Activan la PKR. La PKR, una vez activa, va a actuar sobre el EIF2 alfa, que va a inhibir la traducción, es decir, la síntesis de proteínas. Por otro lado, va a activar otros mensajeros secundarios dentro de la célula para activar a genes antivirales. También va a activar la vía de las caspasas, vía caspasa 8, que va a generar y a inducir la apoptosis. Y de nuevo, ¿quién vemos aquí? A la RNA de doble cadena. Porque ese es el principal activador de la PKR. ¿Ok? Entonces, eso fue exclusivo, nada más la parte de inmunidad innata, inmunidad general. Eso pasa después de unas horas, posinfección, es general, no es específica para ningún virus. Recuerden que entonces entra la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa lleva ese nombre justamente porque se va adaptando y es específica hacia el virus en cuestión que está llevando a cabo la infección. Por eso necesita mucho más tiempo para responder. Y obviamente hay una diferencia importante entre una primoinfección, cuando la inmunidad adaptativa todavía no está formada, a una infección con una previa exposición, como es en personas que ya sufrieron de infección o que fueron vacunadas, porque ya la inmunidad adaptativa ya está montada. Entonces, entra mucho más rápido, es mucho más específica y mucho más eficaz. Entonces, en la inmunidad adaptativa vamos a tener pues dos vías en las cuales pueda responder. Una es atacando a las partículas virales de manera extracelular, como vimos al inicio de la presentación. Y otra es afectando a las células que son infectadas y pues llevándolas a apoptosis y a fagocitosis. Entonces, en las partículas virales que están afuera, ¿qué les podemos hacer? Realmente ellas no llevan ningún tipo de actividad. ¿Qué podemos hacer para evitar que infecten a más células? La vía principal es la neutralización. También hay otras vías que van a evitar que las partículas virales puedan infectar otras células, como es aglutinación viral, es decir, se aglutinan a otras partículas virales o a veces incluso a algunas células. Y la otra, pues sería la activación de la fagocitosis, que estas partículas virales sean fagocitadas. Y por otro lado, para las células infectadas, pues no tenemos más remedio que eliminar a la célula. ¿Y quiénes eliminan a las células? Principalmente por parte de la inmunidad adaptativa, los linfocitos citotóxicos o CD8. Además de las células efectoras que ya vimos, como las natural killers, que de todos modos hacen lo mismo, matan a la célula. Pero en esto consiste pues la defensa de la inmunidad adaptativa por la parte extracelular y por la parte intracelular. Ahora, en la fase extracelular, pues vamos a tener que, ya dijimos, que neutralizar a las partículas virales antes de que infecten a la célula. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de anticuerpos neutralizantes. La palabra neutralizante es muy importante porque no todos los anticuerpos van a poder neutralizar. Todos los anticuerpos que vayan contra o que sean generados como respuesta a una estimulación por un virus van a tener la capacidad de añadirse a el virus. Recuerden que no todos los anticuerpos son iguales. No todos los anticuerpos van a hacer el ligando del mismo epítope. Y no todos van a tener, primero la misma estructura. Sabemos que hay diferentes tipos de anticuerpos. Espero que recuerden eso, ¿no? Hay diferentes tipos de inmunoglobinas, pero también no todos los anticuerpos del mismo tipo
generados por el mismo estímulo viral van a ir contra las mismas partes del virus. Algunos anticuerpos idealmente se juntarían a las partes del virus que el virus utiliza para infectar, es decir, a sus proteínas de superficie, sus proteínas de entrada. Pero muchos otros tipos de anticuerpos se van a unir a otras partes del virus que no sean principalmente estas proteínas de entrada. ¿Sí? Pueden añadirse a otras proteínas de superficie, pueden estar formadas por el estímulo de la nucleocápside en partes que estén internas a la célula, en cuyo caso, mientras la partícula viral esté intacta, no van a encontrar su ligando, nada más se van a quedar por ahí flotando. También pueden formar un ligando con partes de las proteínas de entrada, pero no los epítopos de entrada, no las partes principales que forman la llave de entrada de la célula. Entonces, pueden pegarse aquí a la base de la proteína o a partes de la envoltura, ¿no? Partes que no son esenciales para la infección a la célula. En este caso, estos anticuerpos van a ser no neutralizantes. ¿Por qué? Porque aunque se añadan a la partícula viral sigue teniendo intactos o libres los epítopos de entrada. Entonces, todavía puede infectar a la célula. Por eso, los efectores principales de manera extracelular son los anticuerpos, pero los anticuerpos neutralizantes, que son los que realmente inactivan al virus. Y son los que justamente se añadan a los epítopos de entrada del virus. Entonces, esto es lo que pasa aquí. En la parte de arriba, en azulito, tenemos cómo actuarían los anticuerpos neutralizantes. Y por abajo, los anticuerpos no neutralizantes. Esto, claro, es un esquema. Dentro de dentro del cuerpo, esto pasa todo al mismo tiempo. Un virus se encontraría tanto con anticuerpos neutralizantes y con anticuerpos no neutralizantes y estaría completamente cubierto de anticuerpos, ¿ok? Dependiendo, claro está, de que realmente el animal haya producido estos anticuerpos con anterioridad. Ajá. Ahora, ahorita para cuestiones como de explicación están muy separaditos y muy así aparte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esta partícula viral se encontró con anticuerpos que sí son neutralizantes? Se encuentra con tanto con células diana como con células efectora. Pero ¿qué pasa? No va a poder infectar a una célula. ¿Por qué? Porque básicamente le bloquearon todas sus llaves de entrada. Entonces ya no puede infectar. Se queda ahí. Sigue estando de cierta manera, todo lo demás está intacto, simplemente está bloqueado. ¿Quién llega? Una de las células efectoras del sistema inmune. Que en este caso no está en sí respondiendo a la partícula viral sola, está respondiendo al estímulo de los anticuerpos, porque recuerden que los anticuerpos no nada más sirven para pegarse a un epítopo y neutralizarlo, también mandan la señal de, oye, aquí estoy pegado a algo y es algo que tienes que fagocitar. Entonces, también son banderas de emergencia para las células efectoras, especialmente para las células fagocitosas. Entonces, esto va a provocar justamente que las células efectoras fagociten todo este complejo, tanto la partícula viral como los anticuerpos y que entonces pues todo esto sea fagocitado y eliminado. Posteriormente, ¿qué van a hacer algunas de estas células efectoras? Deshacen toda esta partícula viral, van a digerir los pequeños epítopos y van a presentar estos epítopos a otras células. Ajá. ¿Recuerdan esa parte? ¿Sí quedó claro esto? Sí, doctora.
Entonces, diferencia principal entre los anticuerpos neutralizantes y los anticuerpos no neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes son capaces de agregarse al epítopo de entrada del virus y de esta manera le quitan su capacidad de infectar. Entonces aquí tenemos dos. Esta es la acción de los anticuerpos neutralizantes sobre la partícula viral, ¿no? Neutralización y eventual fagocitosis, ¿no? Igual por estímulo de los anticuerpos. Pero también actúan sobre la célula infectada, porque la célula infectada, recuerden que también va a expresar partes del virus en su superficie. Y esto, pues, también va a provocar que los anticuerpos se agreguen también a la superficie celular infectada. En este caso, ¿qué va a pasar? Lo mismo, estimulan la fagocitosis de esta célula. Entonces, también sirven como una señal de alarma para las células efectoras de aquí hay algo raro. No sé si está sobre la superficie de un virus o sobre la superficie de una célula, pero hay algo raro aquí. Y entonces ya las células efectoras ven con mayor facilidad esta interacción gracias a los anticuerpos, sean neutralizantes o no, y va a provocar también la fagocitosis de esta célula y la acción de las células que ya hemos visto, las otras células efectoras que también provocan la muerte celular. Y aquí están las otras células efectoras, pero de parte de la respuesta adaptativa. Los linfocitos B, que justamente son los que provocan su diferenciación en células plasmáticas y su formación y la formación posterior de anticuerpos. Los linfocitos CD4 o helper o cooperadores o ayudantes o células T, CD4. Estas, recordemos que no tienen una acción tan directa, sino que más bien funcionan como reguladores. Entonces, estas células lo que van a generar van a ser citocinas. Sí, ahorita, bueno, si quieren de una vez, como para ya no entrarnos más en las células efectoras. ¿Cuál es la diferencia entre los anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes? Los anticuerpos neutralizantes van a, como su nombre lo indica, neutralizar a la partícula viral, es decir, le quitan su capacidad de infectar, la neutralizan. Entonces, ¿cómo llevan a cabo esto? Los anticuerpos neutralizantes son los anticuerpos que fueron generados para formar un ligando o unirse a los epítopos que el virus utiliza para entrar a la célula. De cierta manera, físicamente bloqueando este epítopo. Entonces, este epítopo nunca va a poder buscar su ligando sobre la célula diana, ¿no? A la célula infectar, y nunca va a poder infectar a la célula. Ajá. Le están bloqueando sus llaves de entrada. Por otro lado, los anticuerpos no neutralizantes, ¿no? Porque el sistema inmune va a responder a muchas, sobre todo si es una infección natural, a muchos tipos de epítopos de todas partes de la partícula viral, porque recuerden que dentro de ya las células presentadoras de antígeno, se va a deshacer toda la partícula viral. Ajá, y todos los epítopos pues van a ser presentados y eventualmente se generarán muchos anticuerpos que en realidad no van a tener una función muy efectiva. Ajá. Porque eso sí no lo puede distinguir el sistema inmune. Responde a cuáles son más inmunogénicos, pero no tiene forma de saber cuáles realmente servirán como una forma de neutralizar al virus. Entonces, los anticuerpos se van a producir de manera, digamos, hasta cierto punto indiferenciada o quizás se pudiera decir aleatoria, únicamente dependiendo de la estructura del epítopo
pero se van a producir un sinnúmero de anticuerpos que van a atacar a diferentes partes del virus. Entre estas, algunas atacarán a las proteínas de entrada, pero muchas otras no. Las que no vayan hacia las proteínas de entrada van a ser anticuerpos no neutralizantes, que como ya dijimos, no es que sean inútiles. No tienen un efecto neutralizante porque no están pegándose justamente en la parte que el virus utiliza para entrar. Entonces, no están quitándole su capacidad de infección. Pero sí sirven como señalizadores a las otras células para que fagociten a esta partícula. ¿Quedó claro? ¿Cuál es la diferencia? Sí, doctora, gracias. Sí, en resumen, los anticuerpos neutralizantes neutralizan y los demás no. Inactivan al virus. Y los otros, pues no. No van a inactivar nada. Pero señalizan. Ahora, bueno, ya teníamos que su molécula secretoria serán los anticuerpos, tanto neutralizantes como no neutralizantes. Y también tenemos a los otros linfocitos. Los CD4, habíamos dicho que van a funcionar más bien como una especie de regulador y estimulante. Estos van a generar citocinas que van a actuar sobre otras células efectoras del sistema inmune, como son los macrófagos. También van a generar citocinas proinflamatorias. Recuerden que la inflamación es algo que ayuda a controlar la infección y que generalmente es una respuesta a daño, pero también es algo que ayuda a que lleguen más células efectoras y que este daño se controle y sea contenido de manera más rápida. Y también va a estimular justamente a los linfocitos B, que a su vez generan más anticuerpos. Y los otros linfocitos, los linfocitos CD8 o citotóxicos, o asesinos, también se les llama así, no confundir con los natural killers. Justamente se les dice que ambos son asesinos porque matan otras células. Pero la forma en la que las matan y que las detectan es diferente. Los CD8, son parte de la inmunidad adaptativa. Entonces, estos no van a estar buscando de manera general a todas las células y buscar todas las que tienen alguna anomalía, como hacen las natural killers. A diferencia de estas únicamente van a responder específicamente al epítopo por el cual fueron activados. Es decir, específicamente el epítopo viral al que fue presentado. Entonces, las CD8 van a buscar entre las células y van a buscar específicamente a este epítopo presentado en la superficie de la célula, pero que es un epítopo viral. Y una vez que se encuentra este ligando, inmediatamente esto es señal, ya la célula CD8 sabe que tiene que eliminar esta célula. ¿Por qué? Porque le está presentando el epítopo justamente que está buscando, que es uno viral, por lo tanto la célula está infectada. Y entonces se lleva a cabo la eliminación de esta célula infectada. Entonces, viéndolo más a fondo, las células CD4 van a interaccionar con los complejos mayores de histocompatibilidad, pero en este caso las de tipo 2. Van a sintetizar citocinas y otros factores que van a estimular las cascadas de respuesta. Pero también las CD4 tienen una función muy importante, que es que van a guiar hacia dónde va cargada la respuesta, hacia una respuesta más humoral o hacia una respuesta más celular. Ellos son los que realmente dirigen, debido a estos estímulos, si la respuesta va a ser más cargada hacia una respuesta para generar más anticuerpos, para eliminar a las partículas virales de manera extracelular o a eliminar las células que fueron infectadas.
¿Cuál piensan ustedes que sería más efectivo en una infección activa, viral? ¿Cuál piensan? Pónganme en el chat. ¿O no sigo? La celular. Exacto. Exacto. Entonces, en una infección viral activa, la respuesta principal será la respuesta celular. Ajá. No es que ningunemos a la respuesta humoral, pero es más importante controlar a las células que ya han sido infectadas, porque estas son las que están produciendo más y más virus y se tienen que eliminar. Pero ¿quién dirige esto? Justamente las células CD4. Entonces, recordemos que las células cooperadoras al inicio no están diferenciadas, son las que se llaman naive, ajá, o vírgenes o sin diferenciar. Dependiendo de la estimulación por interleucinas, aquí sí ya tenemos que meternos un poquito más en qué interleucinas son, estas se van a diferenciar tanto en células helper o cooperadoras de tipo 1 o de tipo 2. Las células de tipo 1 van a generar una estimulación más de interferón gamma que va a estimular a las células citotóxicas y a los macrófagos que van a fagocitar. Las células helper de tipo 2 van a generar más interleucinas, no tanto interferones, ¿sí? Más interleucina tipo 4, tipo 5 y 13, que más bien estimulan a los linfocitos B y a los eosinófilos, que justamente pues, son los efectores, pero de la inmunidad humoral. Entonces, para irnos cargando más hacia una inmunidad celular, ¿no? Tendríamos que tener primero una estimulación por interleucina de tipo 12, que va a diferenciar los linfocitos helper hacia la diferenciación de tipo 1, que a su vez va a provocar la generación de interferones, que a su vez va a estimular a las células citotóxicas y macrófagos, ¿sí? A las células fagocitoras. Ok, repasamos nada más para que no haya duda de esta parte. Los linfocitos CD4, cuando son de tipo 0 o naive, ¿no? Que no están diferenciadas, se ponen así TH0, que no están diferenciadas ni en 1 ni en 2, tienen que recibir una estimulación. Dependiendo de la interleucina que los estimule, es que se van a diferenciar en 1 o en 2. Principalmente si la estimulación es de interleucina 12, se diferenciarán en TH1. TH1 a su vez va a generar mucho interferón y este interferón va a estimular a su vez a macrófagos, células NK, las natural killers, y las células CD8 o citotóxicas. Y entonces la respuesta estará cargada hacia una respuesta más celular. Si por otro lado fue diferenciada en TH2, va a producir más interleucinas que estimulen a las células B a ser diferenciadas hacia células plasmáticas. Y la respuesta estará más cargada en una respuesta humoral. Que ya dijimos sí tiene un efecto importante, pero esta respuesta sola no va a poder controlar de manera tan eficaz una infección viral. ¿Okay? ¿Quedó claro esta parte? ¿Cómo es que se regula esta parte y hacia dónde se va y cómo es que se carga hacia una respuesta más antiviral? Ok, si no quedó duda, seguimos. Ahora, ¿qué hacen los otros linfocitos, los CD8? Recuerden que eran las CD4. ¿Qué van a hacer las CD8? Bueno, las CD8 ya tienen un efecto más directo sobre la célula y justamente es en respuesta a la estimulación de las cooperadoras. Las células CD8 van a generar, una vez que detectan el
el epítopo que están buscando, el epítopo que las activó, que recuerden que debe ser un epítopo de origen viral o de origen externo, lo van a buscar sobre la proteína, sobre la superficie celular de una célula infectada. Y van a liberar citocinas, gránulos citotóxicos, y también van a activar los ligandos de ciertos receptores de superficie celular. Todo esto con un solo fin, y ese fin es eliminar a la célula, provocar que la célula pierda viabilidad, la muerte celular. Esto es mucho más directo ya, o sea, simplemente van a matar a la célula. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Porque lo que hemos visto hasta aquí es simplemente respuesta del sistema inmune. Me fui un poco rápido porque todo esto yo sé que ya lo vieron. Nada más es como recordarles todo lo que vimos y ciertas especificaciones de la respuesta hacia virus. ¿Hay dudas? No, doctora. Todo bien. Miren qué listos son. Ok. Ahora ya vamos a algo que es quizás un poquito más nuevo, porque aquí vamos a ver nada más cómo es que los virus evaden todo esto. Ah, porque el sistema inmune es tonto. Le pueden repetir eso a sus maestros de inmuno. Yo se los he dicho varias veces. El sistema inmune es tonto y está perdiendo la carrera evolutiva. ¿Por qué? Pues porque, como ya vimos, los virus son máquinas de evolución. Entonces, llevan muchas generaciones, muchas generaciones, en un tiempo súper cortito, mutan muchísimo y se adaptan muy bien a todas estas respuestas que utiliza el sistema inmune para defenderse de estas. Y además, pues, coevolucionan con la célula, entonces, con las células y con los, pues sí, animales o organismos con los cuales, de los cuales dependen, ¿no? Porque son parásitos. Entonces, esto ayuda a que pues siempre vayan un paso adelante, siempre. Entonces, ¿qué vemos? Vemos diferentes estrategias que los virus utilizan para pues evadir todo este tipo de respuestas. Una la vimos, de hecho, la vimos hace poquitas clases, y es la mutación. Esta capacidad de los virus de ir cambiando constantemente ayuda por la variación antigénica. Y esto seguramente lo tienen muy claro y muy presente por todas las noticias que hay de COVID. Y justamente son todas estas noticias que nos dicen, surgió una nueva variante, se detecta la variante Omega 332 en Timbuktu, no sé. Y casi cada semana sale como esta nueva noticia de que hay una nueva variante, ¿no? ¿Cómo es que surge? Justamente por mutaciones que tienen, digamos, la suerte, porque a pesar de que las mutaciones son al azar, algunas van a tener la suerte de estar mejor adaptadas o justamente de evadir la respuesta inmune por medio de anticuerpos. Entonces los anticuerpos se generaron buscando un epítopo específico, pero si este epítopo cambia, pues no lo podrán detectar. Otra estrategia es la de la generación de latencia. Ya hemos visto un poquito de latencia, pero recuerden que durante la latencia, pues no estamos generando proteínas virales y por lo tanto, si no se están generando proteínas virales, el sistema inmune no va a saber que esa célula fue infectada. Y entonces se esconden de esta vigilancia y pasan desapercibidas. Otra será la destrucción de las células inmunes. Esto lo hacen muchos virus. Simplemente infectan a las células inmunes y las matan. Otro es que una vez que ya las células fueron infectadas, evitan el procesamiento de los antígenos y la presentación de estos antígenos.
Entonces, esto puede ocurrir tanto en las células diana infectadas normales, pero también en las células presentadoras de antígeno. Otra será la inhibición de la lisis o de la apoptosis y la generación de ciertas citocinas que vamos a ver más adelante. Entonces, también recuerden, esto ya lo habíamos visto. De hecho, esto lo habíamos remarcado. Los virus citopáticos son los virus que van a provocar un daño muy directo en la célula, la muerte celular directa por necrosis, y van a provocar una inflamación mucho más severa. Van a provocar daño al tejido. Pero ¿qué pasa? Justamente esta inflamación funciona de cierta manera para controlar la infección, porque justamente con la inflamación, pues, ¿quiénes llegan? Las células efectoras. Entonces, esto no es algo que sea como muy conveniente si lo piensan de esa manera. A los virus no les conviene tanto llamar la atención del sistema inmune porque van a responder. Entonces, algunos virus lo que hacen es que retrasan justamente la muerte celular hasta el punto en que ya generaron suficientes partículas virales al interior de la célula para que se generen muchos para poder diseminar más la infección en el tiempo en que todavía comienza apenas a ocurrir la infección. Otros virus, que son los virus no citopáticos, no van a tener una respuesta inmune tan eficiente. ¿Por qué? Porque justamente casi no provocan inflamación. Pasan desapercibidas estas infecciones y entonces tienen más tiempo para diseminarse antes de que el sistema inmune responda. Entonces, esa es una de las primeras formas de evadir, que sean virus no citopáticos. Y si lo piensan, pues es una forma súper sencilla, ¿no? Simplemente no voy a llamar la atención. Y entonces termino mi ciclo viral sin que nadie me moleste. Ajá. Otra de las formas era lo que veníamos viendo de variación antigénica o mutación. Ajá. Recuerden que la variación antigénica, pues justamente es una respuesta a la mutación. Los virus van a mutar de manera indiferenciada, ¿no? Van a mutar de manera aleatoria, random, ajá. Pero la variación antigénica responde a estas mutaciones, pero también a la selección natural, a la presión que provocan tanto los anticuerpos como las células efectoras. Entonces, los anticuerpos ya que fueron producidos por una infección previa o por una vacunación, solamente van a reconocer justamente a estos epítopos. Pero si este epítopo es resultado de una mutación, está cambiado de alguna manera, ya no lo van a reconocer. Y entonces, ¿qué pasa? Es como si no estuvieras vacunado, es como si no estuvieras, como si fuera tu primera infección. Por esta razón es la que se preocupan tanto por encontrar estas variantes que evadan la vacunación. A esto se refieren, a variantes que justamente están mutados en estos epítopos y que por lo tanto evadan esta respuesta y no sean reconocidos por estos anticuerpos. Ajá. Por eso es que es tan preocupante la generación de estas nuevas variantes. ¿Quedó claro eso? ¿Dudas hasta aquí de variación antigénica? Todo bien, doctora. Ok. Entonces recordemos que esta variación antigénica es el resultado de los cambios menores, de los pequeños cambios que van acumulándose a través de generaciones de virus, que obviamente, pues, para virus es cuestión de días, ¿no? A lo cual llamamos genetic drift en inglés, les pongo aquí el término para que no se confundan, o ay, mi gatita. Denme un momento, es que voy a cerrar la puerta porque escucho mucho ruido del vecino. Sí. Bueno,
los cambios menores que habíamos visto como deriva genética. Ajá. Estos cambios que van ocurriendo naturalmente. Sí, ocurren naturalmente. No le hagan caso. Ella dice que no, pero yo digo que sí. Y bueno, los cambios menores, que son la deriva genética o la deriva antigénica, son cambios pequeños que pues, se van a ir acumulando y que en el caso de que resulten positivos o que resulten justamente en una evasión del sistema inmune, principalmente de los anticuerpos o de las células efectoras que justamente están buscando estos epítopos, pues bueno, entonces le darán una ventaja a esta línea genética. Y por lo tanto, como les dan esta ventaja de que el sistema inmune pues no le está buscando y les está dando oportunidad de infectar y por lo tanto de tener más progenie, justamente por esto luego surgen estas nuevas variantes, por esta ventaja y esta ventana que les dan, ¿sí? Por este retraso que tiene el sistema inmune en reaccionar de, caray, esto es un nuevo epítopo, tengo que volver a presentar y tengo que volver a generar una nueva respuesta adaptativa hacia este epítopo ahora, ¿no? Pero también tenemos a los cambios mayores. Recuerden que estos cambios mayores se refieren a cuando hay realmente un intercambio de la proteína completa de superficie y que este cambio va a ocurrir únicamente en virus cuyo genoma sea fragmentado, como la influenza. Ajá. Por eso la influenza es un problema constante de cada año y por eso es peligrosísimo porque tiene la posibilidad de hacer esto justamente. Este es el shift o el cambio. Se le dice cambio porque realmente están intercambiando toda una proteína. Piensen en eso para no confundirse con la deriva. Ajá. Cuando estamos hablando de cambio es como si le cambiaras toda una pieza al virus. Y por lo tanto, este es un cambio mucho más severo. Es un salto evolutivo enorme que pone a su disposición toda una población vulnerable. Así es, a todos nos preocupa mucho, Kim. Ok, entonces estos son justamente los dos cambios que provocan justamente esta evasión por variación antigénica. Ajá. El virus pues está mimetizando, está cambiando, ¿no? Como por eso les pongo esto aquí. Es el mismo virus, pero cambia. Se pone su bigotito y según ya no lo reconocen, ni las células efectoras del sistema específico, de la respuesta específica, ni ni los anticuerpos. ¿Ok? Doctora, Sí, dime. una pregunta. Entonces, en el cambio mayor, en el shift, o sea, el sistema inmune tarda mucho más, o sea, más tiempo en poder montar esa respuesta. No es que tarde más tiempo, sino que el cambio es mucho más severo. Ah, ok. Ajá. Entonces es lo mismo que si yo te preparo para un examen. Uh-huh. No es lo mismo de que de repente yo te cambie todo el tema del examen a que te cambie ciertas preguntas. Piénsalo así. Ah, ok. Sí, sí, más claro. Entonces, okay. Cuando los cambios son menores, puede todavía sí, quizás haber una respuesta de que, bueno, quizás no los anticuerpos neutralizantes, ¿no? Pero quizás este epítopo no cambió mucho, entonces aquí todavía tengo cierta respuesta, cierta afinidad de anticuerpos, ¿no? Pero si cambias toda la proteína, ahí está mucho más cañón, está más difícil. Ok, gracias, doctora. Y además, pues que también, bueno, esto ya no tiene que ver tanto con la respuesta inmune, pero también tomen en cuenta que cuando hay estos cambios mayores, específicamente para el virus de influenza, puede haber incluso un cambio del hospedador, o sea, un cambio de especie. Entonces también eso es como algo mucho más severo. Digo, eso ya no tiene como injerencia directa por el sistema inmune, ¿no? Pero digo, por esto también es que se forman los cuadros pandémicos tan graves, sobre todo para el caso de influenza, porque lo que nos llega ni siquiera es un virus humano. Ok. Otra forma de evasión era pues el evitar el
procesamiento de los antígenos virales y la presentación de estos para pues, las células efectoras, para la generación de nuevos anticuerpos, ¿no? ¿Y cómo hacen esto? Antagonizando a los complejos mayores de histocompatibilidad, que recuerden es el instrumento, es la forma en la que las células se están comunicando y presentando estos epítopos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los virus? Han evolucionado justamente para evitar la expresión de los complejos mayores de histocompatibilidad. Si no presentas los complejos mayores de histocompatibilidad con un nuevo epítopo viral, entonces, pues las células, por ejemplo, las células natural killer, ¿no? Por ejemplo, no pueden, pues, saber que estás infectado, ¿no? O sea, si tú paras la generación de estos complejos mayores de histocompatibilidad nuevos, que estarían ya presentando los epítopos virales extraños, y lo detienes, pues entonces estás acallando a la célula, ¿no? Es como si la tuvieras en una mordaza y ya no puede pedir ayuda a la célula natural killer. Mátame, mátame. No. Un ejemplo de esto, justamente los herpes virus, especialmente la enfermedad de Marek, pero también otros miembros de la familia de los herpes virus, modulan la expresión de los complejos de histocompatibilidad. Y entonces no van a expresar estos epítopos virales, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden generar interferencia en la función del complejo transportador. Recuerden que para el procesamiento y la presentación de todos estos antígenos es un proceso en el cual los epítopos se deshacen, se desdoblan y se van formando poco a poco aquí la tengo, en cadenas el tamaño correcto. Por otro lado, se están generando la estructura en sí del complejo mayor de histocompatibilidad, que igual va a pasar por un proceso de maduración en el cual este epítopo que fue deshecho y procesado se va a agregar a esta partícula y entonces se van a expresar en la superficie celular ya juntas el complejo mayor de histocompatibilidad con estos epítopos, digamos, ya procesados y digeridos del tamaño correcto para ser presentados. Entonces, ¿qué pasa? Este virus, justamente este es otro tipo de herpes virus, va a interferir con la generación hasta este punto y entonces no se van a generar nuevos complejos mayores de histocompatibilidad. Y entonces este ligando ya no se puede generar. Y esto pasa tanto dentro de las células que son infectadas, las células diana, pero también en las células que son presentadoras de antígeno. ¿Ok? Entonces, de esta manera evitan ciertos virus el que sean sus epítopos presentados, retrasan esta respuesta y por lo tanto retrasan toda la respuesta adaptativa. Ajá. Otra forma es también evadir la respuesta de las natural killer. Recuerden que las natural killer pues, son como las células que están ahí en primera fila, listas para eliminar a las células infectadas. Entonces, justamente también son una de las principales células que son evadidas, ¿no? Que los virus han visto cómo evadir. Entonces, esto no lo lean, esto lo puse como nada más el pie del libro. Aquí tenemos a la célula que está siendo infectada. Aquí tenemos a la célula natural killer, ¿no? Con sus receptores justamente para, ¿quién? Para el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1. Y aquí tenemos la respuesta. Entonces, ¿cómo le hacen? Los virus serían presentados como cadenas de aminoácidos por el complejo mayor histocompatibilidad y generalmente, de una manera normal, este receptor pues vería qué es lo que les está presentando y vería si es inhibidor o activador. Pero, ¿qué hacen los virus? Quitan e inhiben la regulación justamente de estas proteínas presentadoras.
Entonces, estas ya no salen a superficie. También pueden evitar la presentación de ligandos activadores, evitando que se presenten en la superficie celular, pero también van a hacer otras cosas. Pueden justamente secretar antagonistas del receptor activador de la célula NK. ¿Qué es esto? Son cadenas de aminoácidos que se van a pegar al receptor activador. De esta manera lo neutralizan y ya no puede formar el ligando con su receptor. De tal manera que entonces la NK no va a ser activada. Es un antagonista. Por otro lado, también pueden generar, así como la célula genera citocinas, el virus también puede decirle a la misma célula, genera un antagonista de esta citocina. ¿Y qué van a hacer? Interaccionan con las citocinas y las neutralizan. ¿Sí? Esto todo lo hace dentro de la información que tienen los virus. Generan proteínas, o bueno, el virus obviamente no está haciendo nada, todo lo está haciendo la célula infectada por orden del virus, que son proteínas que se van a añadir justamente a las citocinas y las van a neutralizar. Diferentes tipos de antagonistas que quizás actúen sobre las citocinas estimulatorias y proinflamatorias, pero también sobre los receptores de la célula NK. ¿Okay? Entonces tienen muchísimas formas de evitar y muchas vías de evitar la activación de las células NK. O al menos de pasar desapercibido. Llegará hasta cierto punto donde ya esto es inevitable, pero será mucho más adelante en el ciclo de replicación, cuando ya probablemente la célula de todos modos esté cerca a morir ya por función del virus. Doctora, dime. Entonces, cuando el virus ya está infectando a su célula diana, al momento en que comienza su proceso de replicación, ya está dando esas señales de, pues, evitar la evasión de la muerte para que le dé más tiempo de su replicación, ¿no? O sea, sí, infección. No inmediatamente. Obviamente, pues primero tienen que pasar la fase de entrada, desnudamiento, es un virus de ADN, en este caso es un ejemplo de herpes virus, entonces tendría que llegar al núcleo, pero sí es en unas fases tempranas. Y ya posterior a que ya tiene el mayor número de progenie, ya se podría decir que ya no importa que haya apoptosis o lisis. Además, a ese punto ya los recursos de la célula ya van bajando, la tasa de generación de partículas virales ya se reduce, ¿no? Entonces, sí. Justamente no sé si recuerdan que vimos que en los virus de ADN se divide más bien el ciclo de replicación en temprano y tardío. Justamente esto ocurre en la fase temprana, cuando el virus está acomodando todo a su antojo, está modificando las vías de señalización, justamente está haciendo esto, ¿no? Está evitando la llamada de atención de las células, la respuesta innata de la célula, todo esto es justamente a lo que nos referimos con la etapa temprana. Está estimulando a la célula a que genere las proteínas necesarias, las enzimas necesarias, todo esto. Justamente en esta fase es cuando ocurre. Y en la fase tardía es cuando ya se están generando más bien proteínas estructurales ya de los viriones. Sí, así es correcto. Ok, muchas gracias, doctora. Nada, entonces, estos son ejemplos, ¿no? O sea, nada más ejemplos, no los estén anotando ni nada, que están muy bien estudiados de justamente cómo estos evitan la respuesta, ¿no? Los adenovirus, por ejemplo, son justamente uno de los virus que evitan la presentación de antígeno, interfiriendo con la expresión de su complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, así evitan esta presentación antigénica.
también el citomegalovirus humano. Este utiliza otra vía, pero al final de cuentas es lo mismo. Inhibe la activación de las células NK porque inhibe que se presente el complejo mayor de histocompatibilidad. Perdón, es que tengo a mi gatita aquí, está haciendo mucho ruido. Okay, son ejemplo. El VIH, por ejemplo, es un virus que infecta a las células efectoras. Entonces, justamente nos pone que induce la endocitosis de las moléculas de clase 1 y CD4, porque justamente infecta a las células CD4. Entonces, dentro de esta célula que ya tiene infectada, también provoca que internalice varias de estas moléculas. Y además degrada a la CD4. Entonces, no solamente está matando a la CD4, sino que también evita que cumplan su función protegiendo a las otras células, ¿no? Entonces, está muy interesante. Uno pensaría que hasta son listos los virus, pero es pura evolución. Luego, justamente, la modulación de la apoptosis, evitando una muerte celular prematura para que no se limite el tiempo y el ciclo viral tenga suficiente tiempo de producir a los viriones de progenio, ¿no? Entonces, obviamente esta es una cuestión ya más de equilibrio, pero se modula la apoptosis. ¿Cómo se hace esto? Algunos virus pues bloquean la inhibición de los receptores que inducen la apoptosis, inhiben también a las caspasas, ¿no? Como por ejemplo el adenovirus inhibe a la caspasa 8, o también generar homólogos de BCL2, que igual es uno de los desencadenantes o bueno, más bien de los inhibidores de apoptosis. Y entonces de esta manera evitan la apoptosis hasta cierto punto. Y se acuerdan de la famosísima PKR, de nuestra amiga la PKR, pues también lo bloquean. Entonces, pues sí. Y justamente ya habíamos visto este ejemplo. El virus del herpes simple tipo 1 era el que estaba en el cuadrito. Tiene una proteína específica nada más para evitar y bloquear la activación de la PKR. Y también está a ver, no sé cuál diapo. ¿Está diapo, Saori? Doctora, Sí, dime. otra pregunta. ¿Qué no también cuando evaden más bien a las células natural killer, también están evitando la apoptosis? Sí. Ok. Gracias. Sí, exacto. ¿Listo, Saori? Sí. Por cierto, me gusta tu nombre. Ok. Entonces, bueno. También hay una técnica que realmente no es una modulación, pero también es, de cierta manera, pues tampoco podríamos decirle estrategia, pero es un resultado de la velocidad del ciclo de replicación. Muchos virus de ARN, generalmente los virus de ARN que tienen el genoma mucho más cortito, justamente como es más cortito y tienen menos información que procesar, tienden a ser virus más sencillos y por lo tanto su ciclo de replicación es súper rápido. Entonces, muchos de estos virus pueden generar su ciclo de replicación en cuestión de horas o de unos pocos días. Entonces, pueden inducir apoptosis como una forma ya de eliminar a la célula de liberación, pero sin que esto les afecte porque su ciclo de replicación es tan rápido que les da tiempo perfecto de llevarlo a cabo. Si se fijan, los virus que
tienen un ciclo de replicación un poco más lento, tienden a ser más complejos, más grandes, a contener más información, pero justamente como contienen más información, pueden comandar mejor a la célula y darle mejores instrucciones. Y los virus que optan por sencillez, es sencillez, rápido, vámonos y ya no me importa lo que pasó aquí. Que se puede ver, pues sí, como una forma de evasión, ¿no? Los virus más sencillos y que se replicaban más rápido, pues tenían como esa pequeña ventaja. Y otros se fueron por la técnica de la complejidad. Otra de las técnicas que habíamos visto, pues era el atacar a las células efectoras, a las células inmunes. Y justamente esto lo hacen muchos virus, obviamente no tienen que copiar la lista, porque muchos de estos ya los conocen. Pero nada más como poner ejemplo, tantos virus cuya diana principal justamente son los virus de las células efectoras, matando a las células efectoras. Entonces, ellos no simplemente intentan como evadir el sistema inmune, ellos van directamente hacia atacar el sistema inmune y son bastante eficientes. Y pues uno lo piensa que es como contraintuitivo, pero si lo piensas, justamente son estas mismas células que van hacia donde está la infección. Entonces, pues era como, si lo piensas, es natural que justamente pues la célula que tienes ahí en estrecho contacto, eventualmente van a buscar una forma de poderla infectar. El virus de la leucemia felina, todos los virus que digan inmunodeficiencia, muchos retrovirus, atacan a los linfocitos T, pero también va a haber otros, por ejemplo, herpes virus, otros retrovirus que ataquen también a los linfocitos B y a los monocitos. Por ejemplo, el virus del VIH humano ataca principalmente a los linfocitos T, pero también utiliza a los monocitos como reservorio, entonces también los infecta, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de virus que además de otro tipo de células también afectan e infectan a las células efectoras. Muchos hacia monocitos. ¿Por qué? Porque pues los monocitos eventualmente fagocitarán. Y cuando fagocitas, pues básicamente estás introduciendo el virus. Si el virus puede escapar tu endosoma y tu lisosoma, te puede infectar. Ni siquiera tiene que tener receptores específicos para ti, porque tú mismo lo estás invitando a pasar, tú te lo estás tragando, ¿no? Entonces, pues sí, eso pasa. Y otra es pues la interferencia mediada por citocinas. Como ya vimos, la evasión del sistema de interferones. Pueden producir proteínas que sean homólogas al receptor o que sean inhibidoras de los interferones, inhibir a las vías de señalización y producir antagonistas del interferón. Recuerden principalmente el interferón de tipo 1. Y bueno, el complemento, el famosísimo complemento. También hay diferentes virus que generan proteínas que bloqueen a la C5 convertasa y a la C3 convertasa. Yo sé que se las saben de memoria y que se acuerdan perfectamente de las convertasas, entonces no me voy a parar ahí, pero nada más para que sepan que incluso el complemento tiene una forma de ser evadido por algunos virus. O sea, incluso ellos. Y listo, ya esto nada más es como un resumen de cómo de evasión de la respuesta humoral, y es justamente lo que ya hemos visto. Son anticuerpos que están generándose para una cepa específica, para una variante específica, pero ¿qué pasa si esta variante muta? Y pues aquí nos lo ponen en rojo, ¿no? Se está bloqueando el negro por acción de los anticuerpos, surge una nueva variante, es vulnerable, se tienen que volver a generar y eventualmente se genera una variante azul y entonces esta no tiene anticuerpos, todavía los tiene que generar, etcétera, ¿no? Otra es la forma de competición de epítopos y se utiliza lo que se llama como epítopos decoy, que lo que hacen es que no es un epítopo neutralizante, pero como tienen una cadena de aminoácidos que es muy similar y que se repite y se repite y se repite, eventualmente los
los anticuerpos se van a ir hacia otro lado que no sea el lado principal neutralizante. Entonces, como tienen estas cadenas repetidas, un anticuerpo neutralizante se puede poner en una parte donde realmente no va a ser muy efectivo, ¿no? Entonces, esto sería como una consecuencia. También puede haber endocitosis mediada por los anticuerpos, como vimos. Esta es una forma de defensa, ¿no? Los anticuerpos se pegan a algo extraño y lo marcan para, lo señalizan para fagocitosis. Esto es una forma de respuesta. Pero ¿qué pasa? Algunos virus han evolucionado para escaparse de este endosoma e infectar justamente a la célula que lo está fagocitando. Dengue hace esto. Y ya ese ejemplo de dengue lo veremos más adelante, está muy interesante. Pero sí, incluso hacen esto. O sea, incluso son capaces de evadir a la fagocitosis. Y otra, pues también es que los virus no siempre tienen las proteínas, están rodeados de proteínas, sino que a veces sus proteínas están cubiertas por un azúcar, una glicoproteína. Y muchas veces la presencia de este azúcar evita la anexión del anticuerpo. Y otra, pues es la que vimos desde una de las primeras clases, la transmisión de célula a célula. ¿Sí? Entonces evitan pues el estar en el espacio extracelular y por lo tanto evitan estar en contacto con anticuerpos. ¿Dudas, chicos? No, doctora, todo bien. No, doctora. Ok, pues listo. Entonces, esto ya sería todo. Si no quedan más dudas, nada más por favor les pido que hagan sus equipillos para ya irles dando su tema y que puedan comenzar como ya a trabajarlo, ya con calma. Y otra cosa es, saben que no podemos evitar el regreso, pero bueno, sé que igual ustedes sí tienen ganas de regresar, pero yo no le veo mucho el punto al riesgo. Pero por favor, recuerden que entonces los próximos exámenes, van a tener que ser en el servidor de exámenes 3, que es el servidor rojo. Y entiendo que hace mucho tiempo pues, que ustedes no entran a ese servidor de Moodle, pero por favor asegúrense de poder entrar, ¿ok? Recuperen la clave que tenían, manden un correo a los de servicio de cómputo para que sepan que todavía tienen acceso a su cuenta, ¿va? No sé incluso si ustedes sí llegaron a usarlo. Sí, creo que para los exámenes de zootecnia. Sí, para eso los usan mucho. ¿Sí? Ok. Y pues bueno, ya veremos cómo nos va y ya veremos pues cómo salen las cosas, ¿no? Nosotros tenemos la complicación que somos la primera clase de los 2 días que damos, entonces si nosotros tomamos alguna decisión, afecta a las clases que vienen después, sobre todo si tienen una clase que comienza justo cuando nosotros terminamos. Entonces, pero pues ya veremos qué pasa. Nada más, porfa, sí asegúrense de tener acceso a todo. Y por favor, no vayan enfermos. O sea, si van enfermos, vemos qué hacemos, pero no se les vaya a ocurrir ir con su tosecita o con un extraño sentimiento de cansancio, ¿ok? Recuerden que si hay alguien enfermo, nos tienen que decir y nosotros tenemos que cuarentenarnos al menos una semana, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y fuera de eso, creo que es todo. De los exámenes creo que se los subo, creo que ya hoy, nada más tengo que acomodarlos. Y listo, sería todo por hoy, chicos. Gracias, doctora. Bonito fin, nos vemos. Muchas gracias, doctora. Bonito fin. Hasta luego.